Buenas tardes. Desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica, les damos la cordial bienvenida al segundo seminario virtual de Derecho Penal. Antes de comenzar, se les recuerda que pueden realizar sus preguntas en el transcurso de la conferencia, en la casilla de preguntas y respuestas que aparece en su pantalla. Las mismas serán respondidas por la persona expositora al final de la conferencia. Asimismo, se les informa que las licencias webinar no permiten activar la cámara ni el micrófono. Es por esta razón que no les salen las opciones. Sin más, le doy la cordial bienvenida a la licenciada Amanda Segura Salazar, maestranda en Derecho Penal y egresada del posgrado de Derecho Penal Tributario de la Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho Notarial y Registral, quien laboró para la Defensa Pública de Costa Rica y trabaja actualmente como abogada penalista representante de víctimas de violencia de género. Ha sido parte del Observatorio Latinoamericano contra la Trata y el Tráfico de Personas, asesora jurídica y capacitadora para diversas organizaciones de la sociedad civil, quien nos presenta el tema Bien jurídico tutelado y la asistematicidad en la legislación penal tributaria costarricense. Adelante, doña Amanda. Buenas tardes a todas las personas que se encuentran conectadas. Agradecerle a la Universidad de Costa Rica, específicamente al Instituto de Investigaciones Jurídicas, a don Gustavo Chan y a doña Rosaura Chinchilla por la invitación. Es un honor para mí estar compartiendo esta tarde con ustedes. Como bien informaba Melissa, vamos a hablar sobre el bien jurídico tutelado y lo asistemático que es nuestra normativa penal tributaria, porque creo que en razón de esas, la falta de sistematicidad, no podríamos hablar de un régimen penal tributario como si existe en otros países, por ejemplo en Argentina. Entonces, como una acotación inicial, yo voy a compartir una presentación, pero también hacer ver que el derecho penal tributario es una subespecialidad del derecho penal económico que también se divide en otras subespecialidades que tienen que ver con el derecho penal tributario como sí mismo, el derecho penal previsional o de la seguridad social y el aduanero. Entonces yo me voy a circunscribir al derecho penal tributario general en un inicio porque tiene unas cuestiones un poco diferentes si ya hablamos de previsional o de aduanero. Les voy a compartir una presentación. Como contenido, de lo que pensaba conversar hoy con ustedes es tener unos puntos de partida, hablar sobre lo indispensable, la existencia de los bienes jurídicos tutelados en los tipos penales, en un derecho penal democrático, las teorías del bien jurídico protegido en el derecho penal tributario en general, y así como ver un acercamiento a la legitimación del sistema tributario y penal tributario con una mirada constitucional. Lo vamos a ver también un poco con normativa de otros países, de normativa comparada, para abarcar posteriormente las posturas sostenidas en nuestro país y así como ver por qué es sistemática la normativa penal tributaria, para llegar a una serie de conclusiones. Entonces, como puntos de partida, lo que ya conversaba sobre las subespecialidades del derecho penal tributario y si en general el derecho es importante saber de qué punto de partida habla la persona que lo está haciendo. Si hay uno muy específico en donde es fundamental saberlos en este, porque depende mucho de esto cuál es la postura que se defiende o incluso la postura que se plasma en las constituciones en cuanto a los bienes jurídicos o hasta dónde podemos llegar con este tipo de normativa. Entonces yo parto de que el Estado no es un fin en sí mismo y de una visión colectivista que sí permite la intervención estatal en la economía, pero con una visión material restringida del derecho penal económico. ¿Eso qué quiere decir? Que no es una intervención porque sí del Estado en la economía, sino que tiene como finalidad ulterior la materialización de los derechos humanos y fundamentales de su población. Eso ahorita lo vemos más adelante, es trascendental para que se comprenda la lectura que yo le doy al tema. También coincidir con básicamente todas las personas que han estado en el seminario que el derecho penal es una última ratio y por otro lado, precisamente que el Estado no es un fin en sí mismo, que se está en contra de una posición normativista del derecho penal, en que es meramente de infracción de deber. Entonces eso no se comparte en esta presentación.
Si empezamos con por qué son indispensables los bienes jurídicos tutelados en los tipos penales en un sistema democrático, pues hay que hacer ver que muchas personas teóricas del derecho penal están diciendo que el bien jurídico tutelado está en plena decadencia y que no es realmente útil. Entonces, no es una posición 100% asentada y, por ejemplo, algún libro que se puede conseguir en Costa Rica que sirve como para entender un poco la discusión y por dónde va es este, que es de Heffen con Hirsch, que es la teoría del bien jurídico. Y tiene una serie de recopilaciones de un seminario que se hizo en Alemania al respecto hace unos años. Entonces, dentro de las funciones de los bienes jurídicos tutelados, de las personas que aún consideramos que es útil y que, bueno, desde una visión constitucional aún, según el artículo 28 costarricense, tiene que ver con contener la arbitrariedad y que funcione como una barrera democrática y de reprimir un poco, una barrera democrática republicana para reprimir y contener el poder punitivo estatal y no quedar, y aporta una visión crítica del derecho penal para no quedarnos únicamente con el ratio legis de la normativa y meramente con su letra, pues. Posteriormente, hay que hacer ver lo que nos mencionaba de que tiene un asidero constitucional en Costa Rica en el artículo 28, en Argentina en el numeral 19 y en general en la región latinoamericana la mayoría de códigos penales tienen de constituciones tienen disposiciones muy similares. Y ante esto, por ejemplo, Hagemer hace referencia entre la constitucionalidad y el derecho penal, referencias a una prohibición de exceso, pero también una prohibición de defecto. Pero hay que tomar en cuenta que para tutelar bienes jurídicos el derecho no tiene únicamente como herramienta el derecho penal, sino que también, como hace leer este sano, tiene que ver también con que si bien los bienes jurídicos tutelados tienen que ser indispensables para convivir en sociedad, no todo tiene que tutelarse por vía del derecho penal. Y es ahí donde entra la necesidad de hacer un análisis de proporcionalidad desde la visión constitucional, tanto de una necesidad para cumplir con el principio de intervención mínimo, de idoneidad para ver si efectivamente la medida es apta para alcanzar los fines que la justifican y si es conforme con estos, y la proporcionalidad en sentido estricto que tiene que ver con la gravedad, el contenido del injusto y su reprochabilidad. Esto, pues en varias sentencias de nuestra sala constitucional se ha reflejado, también se ha reflejado en algunos de los autores que escriben sobre, de los pocos autores que escriben sobre penal tributario en Costa Rica, por ejemplo, don Carlos Stephen. Y aquí hay una resistencia usualmente del derecho penal a aceptar que se tutelen bienes jurídicos más allá de la primera generación y esta visión de derechos humanos un poco más amplia. Por ejemplo, Ronald Heffenden lo que habla es de la espiritualización del concepto de bien jurídico y él lo que dice es que no se está hablando de ideales, que se puede defender bienes jurídicos en el sentido material, que no, o sea, no necesariamente material, sino real, que puede ser una cuestión material o no material, que puede ser creado por el legislador en el tanto tenga un sustento constitucional. Y ahí es donde entramos a los bienes jurídicos superindividuales. Como en este caso, que es, ya adelanté, va más allá de una cuestión de que cierren los números, con una cuestión meramente contable, sino tiene que ver con el hecho de que el dinero recaudado, en sana teoría, lo que busca es la materialización de los derechos de la población. Y aquí lo que se trata de utilizar es un bien jurídico intermedio. Y por ejemplo, la española Carmen Pérez Sauquillo Muñoz tiene toda su investigación doctoral, lo realiza sobre este tema y es muy interesante de leer si se quiere hablar sobre bienes jurídicos intermedios. Y nuevamente, como hacía ver desde antes, está en contra del normativismo de meramente infracciones de deber, sino que tiene que haber un porqué atrás de ese deber y no meramente caprichos del legislador, porque para Hasselmer eso podría ser terrorismo de Estado. O terror de Estado, dice él. Entonces, ¿cuáles son las teorías sobre el bien jurídico tutelado que existen en el derecho penal tributario? Aquí hay que ver otra cosa. La visión, por ejemplo, argentina es muy distinta a la visión española y alemana, porque la normativa es distinta. Entonces, si ustedes leen autores o autoras españolas o alemanes, van a ver que no necesariamente coinciden o, bueno, se situarían en una posición distinta a la doctrina mayoritaria argentina.
¿por qué, más allá de mi formación en Argentina, de por qué necesariamente deberíamos tomar en cuenta esas posturas? Es porque nuestra normativa es muy, muy similar. No solo la constitucional, sino los tipos penales son muy similares, sobre todo el de fraude de hacienda pública. Entonces, las posturas en general que existen, más allá de si es la argentina o la española o la alemana, tiene que ver, uno, la primera habla que es un delito sin bien jurídico. Goldschmidt, Wolf también lo hablan. Ellos consideran que es propio del derecho administrativo o en todo caso de una cuestión intermedia entre el derecho administrativo y el derecho penal. Incluso hablan de la creación de este intermedio. Luego, hay otras posturas que hablan que es contra el orden socioeconómico. Si mal no recuerdo, Basigalupo se encuentra aquí. Y lo que se habla es de que es en extremo genérico, desde peligro abstracto, pero Muñoz condenó a Basigalupo. Y también que necesitaría una maniobra de una envergadura enorme para poder afectar el orden socioeconómico. También hay que tomar en cuenta que los presupuestos públicos usuales tienen que ver con un 20% del PIB. Si hablamos del orden socioeconómico, tendríamos que hablarlo como un todo, y las maniobras para poder afectarlo, incluso con una maniobra idónea para crear un peligro, ni siquiera materializarlo, es enorme. Luego, también hay una cuestión muy de infracción del deber, que es que lo que se protege es el deber de colaboración de las personas contribuyentes, que está ligeramente relacionada con la siguiente postura, que habla sobre el patrimonio estatal o la hacienda pública en sentido estático. ¿Y esto qué significa? Que es una cuestión meramente que los números cierren. No tiene, incluso en algunas es nada más de ingresos, no de las otras variedades de disposiciones patrimoniales que se hacen. Entonces lo ven meramente como un patrimonio que tiene que ver incluso algunas variantes con su titularidad, de que es un bien jurídico individual o superindividual, dependiendo de cómo se ve el Estado en sí mismo. Pero básicamente es eso, en una cuestión muy simplista es que los números cierren. No importa para qué es esa plata. En cambio, la hacienda pública en sentido dinámico no toma en cuenta únicamente ese aspecto, sino no solo la percepción de los tributos, que es lo que he comentado, sino que también habla de defraudaciones a sistemas de reintegros, a recuperos y devoluciones, que incluso en el pasado en nuestro país ya se ha dado. Y también tiene que ver con cumplir los fines estatales y que el Estado está en función de las personas para materializar estos derechos humanos o fundamentales. Y también hay una serie de posturas mixtas, que eso es lo que usualmente se sigue en este país, que ya veremos que no hay una postura definida ni en la doctrina ni en la jurisprudencia. Entonces, ¿cuál es el acercamiento que podemos hacer al sistema tributario y penal tributario desde una mirada constitucional en Costa Rica? Y nuevamente, la región latinoamericana es bastante similar en cuanto a esto de que tiene deberes estatales de distribuir la riqueza, de mayor beneficio y progreso para la población, de acceso a la salud, de educación, salud, entre otros, y que todos estos son indispensables para la convivencia colectiva y precisamente por eso tienen un asidero constitucional directo. Por ejemplo, en el Tribunal Oral de lo Penal Económico Argentino, en el fallo Kaspersky, habla precisamente que tanto los ingresos como los gastos son medios jurídicos financieros para realizar las prestaciones básicas del Estado, y cita algunos artículos de la Constitución argentina que son muy, muy similares a los costarricenses, que básicamente lo que hacen es poner en el nivel constitucional esa serie de derechos que mencioné. También está el fallo Morena, que es muy famoso, de la Cámara Nacional de Casación Penal de Argentina, que también habla de la hacienda pública en sentido dinámico y cuál es el asidero constitucional que ésta tiene. Ahora bien, ¿qué es lo que se dice en Costa Rica? Como ustedes, algunos sabrán, la verdad que Costa Rica no tiene mucho desarrollo ni doctrinal ni jurisprudencial en este tema, y también tiene que ver con el hecho de que no pasa de una decena de casos los casos penales tributarios, que tiene que ver también con el hecho de que tenemos una condición objetiva de punibilidad altísima. Costa Rica tiene cerca de los $400,000 de condición objetiva de punibilidad. Por ejemplo, usted tendría que dejar de pagar el IVA, digamos, porque como se contabiliza por tributo, tiene que ser solo de IVA o solo de ganancia capital, o tiene que ser sobre uno específico
o renta, por ejemplo, para que usted esté incumpliendo el deber material que le impone la normativa y por lo tanto entraría dentro del fraude de hacienda pública, por ejemplo. Pero con la economía costarricense, que es tan pequeña, es muy, muy difícil que una sola entidad logre llegar a eso. Y mucho más una persona física. Y también se tiene que tener cuidado de algunas veces la mala práctica de contabilizar y sumar todos los tributos para que logre llegar a esa condición objetiva de punibilidad. Que también hay discusiones sobre si debería ser considerado un elemento objetivo del tipo o una condición objetiva de punibilidad. Tanto aquí como en Argentina, el legislador tomó la decisión de ponerlo de manera explícita, de tomar una decisión doctrinal dentro de la normativa. Pero que esté ahí no significa que no se pueda discutir en realidad. Luego, como les decía, hay básicamente 4 posturas, al menos doctrinales. Todas son mixtas en realidad. Una empieza hablando de la hacienda pública en sentido dinámico para luego hablar que hay deberes de lealtad de las personas administradas y obligadas tributarias con Hacienda y se habla de patrimonio estatal. Entonces, son posturas que a la hora de darles lectura, sabiendo cuáles son las posturas base, cuesta seguirles la línea porque se contradicen en sí mismos usualmente. Luego hay otra que habla que es el patrimonio estatal y una función, y se tutela también la función tributaria sin medio un arbitrio. También hay otra que tiene que ver con que se tutela el patrimonio estatal, que se considera que es el patrimonio estatal en sentido, una hacienda pública en sentido estático, en razón de la existencia de la condición objetiva de punibilidad. Se considera que esa es la clave para determinar eso. Sin embargo, la condición objetiva de punibilidad lo que busca es lograr pasar esa condición de proporcionalidad, ese análisis de proporcionalidad que hablamos hace unos minutos, porque de lo contrario podría ser tanto que usted deje de pagar 100 colones de IVA a como que usted tiene que pagar $1.000.000 al mes, lo cual no tiene una afectación, ni siquiera una idoneidad para causar semejante daño, incluso un peligro. Y después, bueno, también lo junta con el deber de contribuir. Entonces ahí vamos otra vez a las posiciones más normativistas. Y finalmente, una última postura que habla que es el patrimonio estatal, nuevamente en sentido estático, y también el orden socioeconómico, que ya vimos cuál es la objeción para hablar del orden socioeconómico en general. Ahora bien, ¿qué ha dicho las salas en nuestro país? En primer momento, la sala constitucional, pues ahí tiene 2 votos específicos, el 8191 del año 2000 y el 10498 del 2015. En el primero habla de las potestades de fiscalización de la administración tributaria, que no es un bien jurídico realmente tan intersubjetivo, porque está bien que tenga las potestades de fiscalización, pero ¿por qué llevarlo a la vía penal? ¿Por qué llevarlo a esas instancias? ¿Y cuál es realmente lo que usted está tratando de tutelar? Porque si estamos tutelando únicamente la potestad fiscalizadora en sí misma, es el Estado como fin en sí mismo, no tiene un qué atrás, digamos. Y después está, como les decía, la 10498, que habla de la integridad de la hacienda pública y el deber de contribuir. Nuevamente lo ve de una cuestión de que cierren los números. La sala tercera, que yo tenga conocimiento, solo tiene un voto, que es del 2004, que es el 1375, que habla nuevamente de la potestad recaudadora de la administración pública. Perdón. Pero, ¿qué es lo que dice nuestra legislación? Que quizás es ahí donde podemos aterrizar un poco toda esta cuestión tan teórica. Pues bueno, nosotros tenemos básicamente 2 cuestiones y todo está en su gran mayoría en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, en ley especial. Entonces está el procedimiento administrativo sancionatorio, que sí tiene una cuestión de gradualidad, en el tanto estemos hablando de obligaciones formales o de obligaciones materiales. Obligaciones formales puede ser, por ejemplo, el hecho de que usted cada mes tiene que dar una declaración informativa del IVA. Y la obligación material es cuando usted hace sus pagos parciales, por ejemplo, de renta cada 3 meses. Porque usted puede ser que haya incumplido con no mandar este formulario, por ejemplo, declarando su renta,
pero al fin y al cabo usted no tenía que pagar nada. Entonces hay que ver cuál es la cercanía que hay con una cuestión más material que formal. Porque como vamos a ver, en Costa Rica se da una, ya en la parte penal, se da una indiferenciación de ambos. Y después, cuando se pasa a la vía penal, tenemos en Costa Rica la condición objetiva de punibilidad, que ya les digo, son 500 salarios base, que está alrededor de los, bueno, probablemente ahora esté, como el dólar está tan costoso, en unos $350,000 más o menos. Por ejemplo, en Brasil, que es una economía mucho más amplia, sostenida, viable por sí misma, incluso en el mercado local, además de que es ligeramente más grande el territorio que el nuestro, tienen una condición objetiva de punibilidad que ronda los $40,000. Entonces vemos que tenemos una diferenciación de 10 veces con Costa Rica, que tenemos una economía bastante menos fuerte. Podemos hablarlo también con clasificaciones de delitos, si queremos analizar si es un delito de resultados, si es un delito de acción, y se podría seguir la clasificación que hacen Ceres O'Neill, De la Fuente, Hirsch y otros autores, en cuanto si tenemos un delito de resultado en cuanto a desvalor de acción y desvalor de resultado, o si tenemos delitos meramente de acción que tienen únicamente ese desvalor. Entonces ahí ya tendríamos que ver si estamos hablando de delitos de peligrosidad o actitud para el daño, o estamos hablando de delitos de peligro abstracto puro incluso. Porque únicamente el fraude de la hacienda pública puede ser un delito de resultado de lesión material. Y básicamente si vemos ese código de normas y procedimientos tributarios se podría agrupar más o menos en 4 los tipos penales que tenemos. El fraude de la hacienda pública, que es como el delito clásico en este tipo de penal económico. Tenemos también la privacidad o la intimidad. Tenemos la función pública y delitos más de corte informático. En el fraude a la hacienda pública, como mencionado anteriormente, tenemos, denme un segundito para poder usar esto. Creo que aquí ya se ve el lápiz. Tenemos que es por acción o omisión, eso lo vamos a ver en general en el resto de delitos que tiene el Código de Normas y Procedimientos, y también tenemos que no ve únicamente el evadir el pago de tributos, sino que tiene que ver también con cantidades retenidas, ingresos a cuentas de retribuciones, obtener beneficios de manera indebida, beneficios fiscales de forma indebida, y siempre que esto llegue a 500 salarios base. Y después tiene una pena de 5 a 10 años, que no es tan sistemática con el resto de penas de prisión que tiene el resto de ese Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Y bueno, aquí habla de que es una condición objetiva de punibilidad, de eso el legislador decidió zanjarlo, me parece a mí que es por una cuestión de practicidad, nada más, no que tiene mayor asidero dogmático, pues hay muchos que lo siguen, esa posibilidad. Sin embargo, me parece que es para no tener que probar de una manera tan compleja el tipo objetivo. Luego, se ve que no puede incluir los intereses o las multas y que para determinarlo, pues se ve que es básicamente en un año calendario. Y después, da otra serie de cuestiones, habla de que la Procuraduría puede ejercer la acción civil, también se habla de cuestiones de querella, pero con una visión ya del tema que nos ocupa, que es el bien jurídico tutelado, considero que se puede considerar que es la hacienda pública en sentido dinámico, porque lo vemos de que no es nada más en ingresos, vemos que con la lectura constitucional, para que se supone que es la finalidad de los tributos, y que además tenemos que, tiene que ser un monto alto, muy alto más bien, considero yo, pero deja ver que tiene que ser una maniobra importante y no simplemente un incumplimiento de un deber formal, por ejemplo. Usted puede tener un grupo de interés económico gigantesco y son 500 declaraciones informativas que usted no envió. Eso no significa necesariamente que haya un detrimento alguno o incluso un peligro a la hacienda pública en sentido dinámico, sino nada más sería una cuestión de infracción de deber. Luego, vemos que tenemos un tipo penal
que habla sobre acceso desautorizado a la información, que es el 94 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que habla incluso de manera explícita que es en peligro o daño para la intimidad o privacidad. Esto, así como el artículo 95, que habla de manejo indebido de sistemas de información, tienen, vean, penas de 3 a 5 años, de 3 a 5 años, algunas situaciones en que lo agravan, pero vean que en el fraude a la hacienda pública, la pena empieza en 5 años. Es muy distinto violentarle la privacidad o la intimidad a alguien que también está vinculado con el secreto fiscal, que también contiene por ahí del artículo 150 y algo, el Código de Normas y Procedimientos, pero tiene una naturaleza totalmente distinta y usualmente individual. Y esto se reformó por ahí del 2016, sí, 2016, pero está vinculado también con un escándalo de información que se filtró de personas altos funcionarios del Ministerio de Hacienda. Entonces son como estas leyes apaga incendios o más populistas o de corte político que salen de la Asamblea, porque en realidad no tienen nada que ver con un régimen penal tributario, protegen algo totalmente distinto. Luego, también hay que tomar en cuenta, bueno, el 95 habla sobre utilizar los sistemas informáticos también de la administración tributaria, que eso es muy distinto, informarse, a obtener, apoderarse de la información de una persona contribuyente. Y aquí no hay una gradualidad de las penas, como sí se hace ver en el régimen básico, en el régimen sancionatorio, administrativo sancionatorio que contiene el mismo Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Por lo tanto, consideraría que son penas excesivamente altas y que en realidad ya estarían tuteladas de otra forma en el ordenamiento general y que si se considera que es más gravoso este tipo de información, se pudo haber metido un agravante. Luego hay otros de códigos y claves de acceso, que tienen que ver más con cuestiones informáticas. Entonces, vean que estos incluso son del 99, donde las declaraciones, los pagos y demás no se hacían en una plataforma informática. Costa Rica tiene un sistema autoliquidativo de los tributos, es decir, es usted quien le tiene que dar la información a Hacienda. Pero, y Hacienda básicamente corrobora en buena teoría, pero es algo que se viene dando desde hace poco en realidad, no por una cuestión incluso de acceso a las tecnologías y la facilitación o el código y clave de acceso. Vamos a ver cuál es realmente el bien jurídico que se tutela ahí, porque si yo, digamos, es muy común que la gente le dé más en un sistema tributario tan complicado como el nuestro y que ha tenido cambios sustanciales y va a seguir teniéndolos en los próximos años, que la gente incluso un poco más letrada tiene confusiones, pasan pidiendo opiniones a personas especialistas y demás, porque no se comprende de manera tan intersubjetiva, incluso en personas que se dedican a derecho o a contabilidad o a cuestiones ya de estructuras financieras. Pero lo usual es que la persona le dé su acceso a una persona que sí sabe usar el sistema, que por eso es bastante complicado, que se lo dé a una persona contadora, a una persona notaria, entre otras. Y es lo usual, no solo aquí, y lo que, si bien la ATV da la posibilidad de hacerlo de manera formal, no necesariamente el facilitarla o prestar la clave de acceso tiene esa complejidad, digamos, una cuestión que tenga que verse tutelada desde el derecho penal. Y se podría hablar también que es, pero no se entiende tan intersubjetivamente a la hora de leerlo, que tiene que ver con que la gente que trabaja para Hacienda tiene acceso como funcionaria, no la pueda estar dando la clave. Pero nada de eso se desprende realmente de la norma en sí misma. Y después hay dos tipos que son el 98 y el 98 bis, que habla sobre la responsabilidad de la persona funcionaria pública, que tiene una prisión de 3 a 10 años, que vean que también contiene el extremo máximo, que tiene fraude a la hacienda pública y tiene inhabilitaciones de 10 a 15 años, que son muy, muy amplias. Y es quien ayuda, sea por acción o omisión dolosa, o facilita el incumplimiento de una obligación tributaria y la inobservancia de deberes formales. Nuevamente, no hace una diferenciación como si hace la parte administrativa sancionatoria cuando estamos entre una obligación tributaria formal o material. Una que usted le faciliten, bueno, incluso vamos a ver que tiene una forma imprudente o culposa, pero que es básicamente lo mismo, nada más que ya les digo, de manera imprudente,
el hecho de que usted facilite que la persona no tenga que cumplir un deber formal. Entonces, si por ejemplo, por una cuestión mm, meramente negligente o imprudente, culposa de una persona funcionaria que hace que no se, usted no lo conmina a cumplir sus deberes formales, merece una pena de 10 años. Y también qué es realmente lo que se está tutelando aquí, porque si es una cuestión que sí parece correcta y necesaria de probidad, se pudo haber metido dentro de los delitos funcionales normales y corrientes o meterle un agravante. Esto lo único que hace es complicar el panorama y esto es desde el 2001 que lo tenemos. Y aquí, como les decía, también está la acción u omisión culposa por 1 o 3 años de prisión. Ese por lo menos no tendrá una pena efectiva, privativa de libertad. El otro puede llegar a los 10 años, que ahí sí ya no hay cómo. Entonces, como conclusiones que se pueden tomar de este tema en principio son varias. Que tenemos que saber cuál es la visión macro que se tiene del Estado, del derecho penal económico, cuál es la función que tiene el Estado en la economía, para analizar cuál es el bien jurídico tutelado en los delitos penales tributarios. Y como les decía, eso tiene que ver ya con la visión incluso de mundo de cada quien. Por ejemplo, si usted lee autores que más allá de la normativa suelen considerar que es la hacienda pública en sentido estático, tienen una visión más individualista del Estado, en que es una cuestión que cierra los números y muy libertaria, se podría decir quizás, en lo económico. Y después que, pues, efectivamente, en Costa Rica no hay una posición doctrinal ni jurisprudencial asentada, no hay una doctrina mayoritaria y que no es común hablar de hacienda pública en sentido dinámico en Costa Rica, ni por las personas tributaristas, ni mucho menos por quienes nos dedicamos al derecho penal. Y tampoco es tan común hablar de bienes jurídicos intermedios, porque ha sido común que nos situemos en el derecho penal nuclear y que hayamos tenido alguna reticencia a otros tipos de normativa y a tutelar bienes jurídicos superindividuales y el por qué lo estamos haciendo. Usualmente se han construido tipos así, tratando de tutelar derechos humanos o fundamentales de tercera y cuarta generación, pero sin una cuestión tan fina a la hora de elaborar esos tipos penales o sin una discusión tan técnica. Luego que el delito de fraude a la hacienda pública en Costa Rica sí se puede ver desde la teoría de la hacienda pública en sentido dinámico como bien jurídico tutelado y tiene ese sustento constitucional precisamente por lo que comentábamos de que existe esto de que el Estado tiene deberes que cumplirle a su población. Y parte de lo que se puede leer de esto tiene que ver con las funciones que por ejemplo, hay dos juristas argentinos, padre e hijo, que cada uno tiene sus propios méritos, que son Aristides y Horacio Corti. Ellos lo que hablan es que el Estado tiene la función de promover prestaciones y bienes públicos y sociales a las personas ciudadanas, promover el desarrollo económico y promover el desarrollo humano y justicia social, que también se denota en la Constitución costarricense. Y que el fin último de todo esto es efectivizar los derechos de los ciudadanos, bueno, o la población, pues, a la salud, a la educación, cultura, seguridad social, entre otros. Incluso Horacio Corte hace un vínculo de manera muy explícita entre el derecho presupuestario y la materialización de derechos humanos, que sirve no solo para ver estas cuestiones penales tributarias o incluso penales económicas, sino también a la hora de política pública, de realizarla y ejecutarla, incluso del control que debe tener cada una de estas. Y también que la legislación penal tributaria costarricense resulta sistemática porque al menos de manera formal, al menos de manera de ubicación normativa, tenemos dentro del Código de Normas y Procedimientos Tributarios esta serie de delitos que no tienen relación alguna o intrínseca al menos con el derecho penal tributario con una visión de hacienda pública en sentido dinámico. Es más, como les decía, de manera explícita habla, por ejemplo, del derecho a la intimidad y a la privacidad.
Y esta en principio sería mi presentación. Quedaría atenta si existe alguna consulta o duda de las personas que están escuchando. Gracias. Muchas gracias, doña Amanda. Voy a dar unos segundos en caso de que alguien tenga alguna pregunta. Por el momento, agradeceríamos que las personas participantes puedan llenar el formulario que se envió por medio del chat. Bueno, parece que no tenemos preguntas. En caso de que llegue alguna pregunta, le solicitaríamos a usted si puede contestarla por medio del correo electrónico. Em, y eso sería todo. Más bien, muchísimas gracias, doña Amanda, y le brindo un espacio en caso de que quiera dar sus palabras finales. Muchas gracias, Melissa. Nuevamente agradecer al instituto y a las personas que estuvieron presentes en esta charla. Espero que haya sido de interés y de utilidad y pues ojalá se siga investigando sobre este tema y se siga contribuyendo no solo de la cuestión represiva, sino incluso en la formulación del tipo penal que, como les decía, más allá de una visión punitivista, que no es tan de mi agrado, es el hecho de que considero que por una cuestión económica que nuestra condición objetiva de punibilidad es excesivamente alta. Y quedo anuente a recibir cualquier pregunta posteriormente, como indica Melissa. Muchas gracias al instituto y a don Gustavo y a doña Rosaura. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Amanda. Y les agradecemos a todas las personas que asistieron a esta conferencia del segundo seminario virtual de Derecho Penal. Gracias nuevamente a la licenciada Amanda Segura por la valiosa exposición y los esperamos el próximo martes 26 de octubre a las 5 p.m. con la conferencia Autoría y Participación Criminal en los Delitos Económicos y Evasión Fiscal a cargo de la doctora Patricia Vargas González. Que tengan muy buenas noches.